esta sesión está siendo grabada, ¿vale? Perdonad. Y bueno, de esa manera lo que haremos será editar después el grueso del webinar para poder añadirlo a nuestros vídeos de nuestro canal de YouTube. Y aprovecho para recordaros que si os habéis perdido alguno y tenéis interés, están todos en nuestro canal, ¿vale? Los vamos subiendo conforme van pasando los webinars. Así que bueno, no voy a quitaros más tiempo y voy a comentaros cómo podemos conocer un poquito más sobre las oportunidades que puede ofrecernos Hong Kong a la hora de emprender. Así que os voy a presentar a nuestro ponente, que es Alfonso Ballesteros. Él es fundador y consultor senior de desarrollo de negocio en la empresa Crossbow Consulting. Esta empresa se dedica a posicionar servicios on demand que son individualizados para startups y corporates, entre otros, así como programas para que estos se reúnan con bootcamps y puedan tener lugar programas de aceleración internacionales. Solamente recordaros que esta sesión dura 1 hora, son 45 minutos aproximadamente para nuestro ponente y otros 15 minutos para contestar vuestras preguntas. Si alguien tiene algún tipo de consulta, comentario, inquietud, si os fijáis tenéis abajo el menú del chat donde podéis poner vuestras preguntas y compartirlas y ya el ponente cuando considere oportuno os las irá contestando, ¿de acuerdo? Así que sin más, Alfonso, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias Marta, gracias por tenerme aquí hoy. Os voy a compartir pantalla y os voy a ir contando esta visión general del ecosistema startup en Hong Kong. Lo primero es comenzar con una explicación de qué es Hong Kong, porque a bastante gente le suena, pero no termina de ubicar del todo las características principales de esta ciudad. Hong Kong surgió hace unos 160, 170 años, cuando los ingleses, a consecuencia de las guerras del opio, se quedaron con un trocito del sur de China. Al principio solo la isla de Hong Kong, luego fueron cogiendo más, pero lo cogieron fundamentalmente como puerto para el comercio, principalmente con China, pero en general como puerto para la región. Entonces, Hong Kong realmente no existía, había unos pueblecitos de pescadores hasta esa época y entonces surgió como punto de contacto entre Oriente y Occidente, para comercio fundamentalmente en un principio y después para inversión. Se creó específicamente para eso, a diferencia de otras ciudades del mundo que surgen simplemente de manera natural porque la gente se va agolpando en un determinado lugar y va urbanizando. Hong Kong se creó con un objetivo concreto y la verdad es que funcionó, porque a día de hoy aproximadamente el 70% de la inversión, tanto la que entra como la que sale entre China y el resto del mundo, sigue pasando por Hong Kong, con lo cual es una de las arterias financieras más importantes del mundo. Es uno de los puertos más importantes del mundo, uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Es decir, el experimento de crear este punto de contacto funcionó. Y lo que trae como consecuencia es que si vemos el territorio de Hong Kong, realmente es un territorio que yo, que soy de Mallorca, me gusta dar esta referencia. En Hong Kong hay 7 millones de personas en un territorio que es un tercio que Mallorca. O sea, prácticamente quien conozca Mallorca, pues como si haces un triángulo entre Andratx, Valldemossa y la colonia de Sant Jordi. Y ahí metes a 7 millones de personas. Pero no solo eso, es que además el 40% del territorio de Hong Kong es parque natural. O sea que es en realidad una sexta parte de Mallorca, ¿vale? Y ahí hay 7 millones. ¿Qué trae eso como consecuencia? Una de las mayores densidades de población del mundo. Y este es uno de tantos edificios que hay en Hong Kong de este estilo. Entonces, esas particularidades que hacen que haya 7.140 personas por kilómetro cuadrado, cuando en España no llegamos a 100, esto hace que sea un mercado muy interesante para muchos temas, ¿vale? Entonces lo menciono ahora porque después nos va a servir para entender algunas cosas. Hong Kong está situado, como decíamos antes, en el sur de China, entonces en lo que se conoce como la provincia de Cantón, ¿vale? Que es
conocida también por ser la fábrica del mundo. Pues bien, Hong Kong, que está aquí en el sur de China, jugó una función, un rol fundamental a medida que China empezó a abrirse. Como Hong Kong nunca ha sido comunista, Hong Kong formaba parte del Reino Unido hasta el año 97. Cuando China empezó a abrirse en el 78, Hong Kong ya estaba desarrollado y China no. A consecuencia de eso, las fábricas, porque en Hong Kong había fábricas, empezaron a cruzar la frontera. Igual que ha ocurrido cuando España se unió a la Unión Europea o después cuando Polonia se unió a la Unión Europea y empezaron a cambiar las fábricas de Alemania a Polonia, pues al empezar a abrirse China, las primeras fábricas vinieron de Hong Kong, cruzaron la frontera y empezaron a desarrollar China. ¿Y qué quiere decir eso? Que Hong Kong tiene una red de contactos de distribución de inversiones que dieron pie al crecimiento de China, que la gente muchas veces no se da cuenta. No solo eso, surgieron grupos que después fueron creando su red de contactos y de clientes por toda la región. Con lo cual, aunque sea una ciudad pequeña y una población también pequeña, realmente el impacto de Hong Kong sobre la región es mucho mayor de lo que parece a priori. Si vemos su economía, siempre se habla de 4 pilares en la economía de Hong Kong. Las finanzas, porque es uno de los grandes centros financieros del mundo, el comercio y la logística, que es como surgió, el turismo. Antes del COVID, Hong Kong recibía 66 millones de turistas al año, y los servicios, es decir, abogados, contables, etcétera, todos los servicios que de alguna manera arropan a todo el resto de la economía. Hay que señalar también sectores muy importantes como, por ejemplo, la construcción. Los grupos de construcción de Hong Kong son gigantes que llevan a cabo proyectos de infraestructura muy complejos en toda la región. Entonces, eso nos da una idea de la economía de Hong Kong, que es potente, sofisticada y más próspera que la mayoría de países europeos. Que también a veces cuando se piensa en Asia no se sabe si es país en desarrollo, país desarrollado. En el caso de Hong Kong se trata de un territorio muy desarrollado, con un PIB per cápita, por ejemplo, que vemos que es sensiblemente superior al español, con un PIB, de hecho, que es más grande que el de Portugal, a pesar de tener una población más pequeña, porque Hong Kong son 7 millones y Portugal son 10. Es decir, estamos hablando de un lugar francamente desarrollado. Si nos vamos ya al ecosistema en sí, nos encontramos con que, como habíamos hablado, es un centro financiero de importancia global, pero luego también tiene una serie de particularidades muy curiosas. Internet ha empezado prácticamente a dividirse en dos, que es el Internet que tienes dentro de China y el que hay fuera de China, ¿vale? Entonces fuera de China está Google, Facebook, etcétera, y dentro de China no están, y está en cambio WeChat, por ejemplo, entonces Baidu, etcétera. Lo que es interesante de Hong Kong es que es posiblemente el único lugar del mundo donde conviven estos dos ecosistemas, con prevalencia del occidental, pero con una penetración muy, muy notable del ecosistema chino, sobre todo en algunas temáticas. Otra cosa muy importante, lo veremos después, es que hay educación de primer nivel. Hay todo, al marcharse los británicos, quedó Hong Kong con un acuerdo por 50 años por el cual el sistema de funcionamiento de Hong Kong se tiene que mantener hasta el 2047. Eso significa que a nivel de todo lo que son las regulaciones y el funcionamiento a nivel legal, etcétera, pues tiene un nivel de garantías que no existe en la China continental. Entonces, todo esto genera una base muy, muy útil para el crecimiento del ecosistema. Y en concreto en Hong Kong se beneficia el rol central que tiene la ciudad en el Greater Bay Area. ¿Por qué? Porque el Greater Bay Area, como lo vemos aquí, es que el sector de la innovación y la tecnología, cuando coges a Hong Kong y las otras ciudades del sur de China que componen el Greater Bay Area, estamos hablando del ecosistema de innovación
el segundo del mundo. Es decir, estamos en una zona absolutamente fundamental. Si nos vamos a mirar a las universidades, hay 5 universidades de Hong Kong dentro del top 10, del top 100 mundial, y están en varios de los temas que son fundamentales para el desarrollo de la técnica, ya sea Electrical and Electronic Engineering, Chemistry, Chemical Engineering, Mathematics. En todos estos, Hong Kong está a un nivel muy alto. Si nos vamos ya a mirar después las infraestructuras, pues la verdad es que se han ido creando una serie de infraestructuras muy potentes. Hong Kong, mirado a nivel individual, ya no dentro del contexto del Greater Bay Area, por sí solo es la 6ª economía más innovadora del mundo, y el gobierno ha gastado 650 millones de euros en ir construyendo una infraestructura que incluye el Science Park, que es la foto que vemos aquí, incluye también Cyberport, Astri, toda una serie de infraestructuras que además tienen después sus propios programas de incubación, de aceleración, etcétera. Y uno de los, digamos, de los reclamos es Sofía, el robot, que se hizo muy famoso hace algunos años, y este robot lo creó Hanson Robotics, que está en el Science Park. Entonces, es por dar un ejemplo. Si nos vamos a los eventos que ocurren aquí, pues hay todo tipo de eventos. De hecho, durante varios años ha habido el evento RISE, que está organizado por los mismos que hacen el Web Summit. En este caso, el evento central es el Start Me Up Festival, que es toda una semana de eventos, con eventos, digamos, troncales y otros que van un poco como un satélite, que van encargándose de distintos verticales. La verdad es que es un evento muy potente que va cogiendo mayor fuerza cada año, y es un ejemplo de la importancia que está llegando a tener este ecosistema. El gobierno local se ha tomado muy en serio el ir creando ayudas que vayan abarcando las distintas fases de desarrollo, y se puede consultar de manera muy, muy fácil en las webs del gobierno, y entonces ayudan desde a menudo con matching funds, en donde si hay una determinada inversión por parte de un inversor privado, entra el gobierno y lo acompaña, y ayudan desde a la contratación de personas hasta la investigación, el marketing en otros mercados, etc. Dentro de este contexto es importante señalar que Hong Kong es el centro de salida a bolsa más importante del mundo, por delante de lugares que a priori nos vendrían a la mente, como podrían ser Nueva York o Londres, como grandes plazas financieras. Hong Kong está por delante, y está por delante, entre otras cosas, por dos tendencias que ha habido. Una, se está vinculando con la bolsa de Shenzhen y de Shanghai, tienen una conexión. Y luego, aparte, los roces, los choques o incluso la guerra comercial, digamos, y esa tensión tecnológica que tiene China con Estados Unidos ha hecho que las empresas tecnológicas chinas, que ya no podían o no querían seguir en las bolsas de Estados Unidos, la plaza que les ofrecía ese nivel de liquidez, de sofisticación, equivalente a esas plazas, pero sin ser de la propia China continental, pues se la han encontrado en Hong Kong. Con lo cual, para una startup, a medida que se va desarrollando, no hay un límite a su desarrollo dentro de Hong Kong, porque llegado el momento incluso puede salir a bolsa en la plaza más privilegiada del mundo, podríamos decir. Si nos vamos a ver el perfil de los emprendedores, nos encontramos pues unas tendencias que son bastante habituales, podríamos decir. Predominan los hombres, 80%. Esto pues queda trabajo por hacer, pero pues por desgracia es
es algo relativamente común en varios ecosistemas. Suelen ser de 30 a 40 años, o sea que muchas veces el mito digamos, del chavalín, el dropout que se va de la universidad, en la práctica luego realmente no son ni los más comunes ni los más exitosos. El número de co-founders normalmente son 2 o más, ¿vale? Aunque hay un número notable, un tercio, que son emprendedores que emprenden por sí solos, y la mayoría tiene estudios universitarios. De hecho, el 50% también tiene un máster. O sea que estamos hablando de gente con un nivel educativo alto, y las motivaciones, pues de nuevo, son reconocibles en otros ecosistemas. Pues la gente quiere crear cosas nuevas, hacer dinero y seguir su pasión. O sea que en esto creo que tampoco es tan sorprendente o tan, digamos, distinto a otros lugares, ¿no? Si nos vamos al tema de lo diverso que es el ecosistema de Hong Kong, nos encontramos con cosas interesantes. En torno a un 28% de los emprendedores de Hong Kong no son de Hong Kong, vienen de otros países. Destaca China continental, como es evidente, puesto que estamos puerta con puerta y que Hong Kong está bajo soberanía china, pues lógicamente en la mayor parte de los que no son locales pues son de China, pero después destacan también Estados Unidos, obviamente también por el tamaño de población de Estados Unidos y la potencia de su ecosistema, también el Reino Unido por los vínculos históricos. Destaca Francia, hay una población sorprendentemente grande de franceses en Hong Kong. De hecho, hay zonas de Hong Kong que lo llaman Little Paris. Es un tema peculiar y la verdad es que llevaría un tiempo explicarlo. Luego hay bastante también de la India, también por la potencia tecnológica. Luego viene Singapur, que de nuevo es un lugar pequeñito, pero que digamos que compite por encima de lo que uno pensaría. Y entonces vemos realmente que Hong Kong se trata de un centro muy cosmopolita, ¿no? Lo cual también es muy interesante de cara a las conexiones que se ofrece para otros lugares. Vemos que sobre todo los emprendedores aprecian la facilidad para hacer negocios y los impuestos bajos que hay en Hong Kong. El problema que le ven, y es un problema que está derivado de aquello que vimos, de la concentración que hay, es que Hong Kong es un lugar caro, sinceramente. Es un lugar pues como Nueva York, como Londres, etcétera, que tiene unos costes de vida notables, pero al mismo tiempo también, al tener un nivel adquisitivo muy alto, pues la verdad es que permite también recuperar la inversión a través de los negocios que se puedan hacer aquí. Si nos vamos a mirar las startups, vemos que ya se han alcanzado 3.700 startups. Van creciendo de un año para otro. Se nota el impacto del COVID-19, porque antes iba creciendo del 15 al 20% cada año, del 19 al 20 subió solo un 6%, después ha subido un 12%, es decir, aquí ha habido una ralentización, pero dentro de la ralentización está habiendo un crecimiento constante. Vemos también aquí que a nivel de los empleados también ha habido una bajada, como por otra parte es natural, digamos, como consecuencia del COVID, pero rápidamente ha vuelto a subir, con lo cual, de nuevo, vemos unas tendencias que van un poco en línea con otros ecosistemas. Y aquí un poco la parte como más mollar, en donde vamos a empezar a entrar en lo que son los verticales más importantes de Hong Kong, ¿no? Destacan el fintech, el e-commerce, el software as a service, diseño, educación, data analytics, donde también podríamos meter inteligencia artificial. Y eso es, digamos, esta parte de aquí sería la realidad. Esto es una encuesta que realizó Start Me Up Hong Kong, que es esta feria organizada por Invest Hong Kong, que son el departamento de Hong Kong que ayuda a invertir aquí y que la verdad es que son muy buenos y ayudan en todo el proceso de entrada.
hicieron esta encuesta y fueron catalogando los tipos de startups que habían en la ciudad. A nivel de lo que son los objetivos claves que se ha marcado el gobierno, vemos biotecnología, inteligencia artificial, smart cities, fintech, y luego también está ahí, claro, dentro de smart cities también está digamos, la robotización, está la reindustrialización de Hong Kong, pero con industrias de muy alto valor añadido, y está también PropTech, la tecnología de construcción, y ahí eso lo podríamos meter dentro de Smart Cities también. Vemos a nivel de financiación, las startups aquí por lo general se han lanzado, casi la mitad de ellas se han lanzado con menos de 35.000 euros, que además en Hong Kong no es mucho dinero, ni mucho menos. La mayor parte del gasto va a pagar el staff en un principio. La mayor parte de las startups comienza principalmente con el mercado de Hong Kong y luego hasta cierto punto con China y también otros mercados, lo cual por otra parte es comprensible. Es relevante la presencia que hay desde muy pronto en el sur de China, en el Greater Bay Area. Casi un 77% de ese 20% va a Shenzhen. Shenzhen, para el que no lo sepa, está puerta con Hong Kong, casi como Guadalajara de Madrid. Lo que pasa es que Shenzhen tiene 12 millones de habitantes, o sea que, bien. Pero entonces, y Shenzhen se considera también como el Silicon Valley de China a nivel, sobre todo, precisamente de electrónica, con lo cual la sinergia que hay entre un gran centro financiero como Hong Kong y un gran centro de producción que tiene puerta con puerta, pues te genera unas sinergias francamente interesantes, ¿no? Y entonces eso nos lleva a los unicornios que hay en Hong Kong. Hong Kong ha creado 18 unicornios. Cuidado un poco con esto porque depende de... Este es el criterio que utiliza una lista, la más prestigiosa que hay aquí, pero es tanto unicornios creados en Hong Kong como unicornios creados por hongkoneses fuera de Hong Kong. Como por ejemplo uno que AirWallex, que se creó en Australia por unos hongkoneses, que luego también tienen operación aquí. Entonces, es una definición un poco laxa, pero aún así estamos hablando, también incluye unicornios creados en Hong Kong que luego se fueron fuera. Uno muy relevante es DJI, los drones, es la número 1 del mundo en drones, surgió de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y luego vieron que, como hemos estado diciendo, precisamente el lugar para la electrónica es Shenzhen, entonces se mudaron a Shenzhen, ¿vale? Entonces surgió en Hong Kong y se mudó. SenseTime es la verdad, es un monstruo, ya no es unicornio, ya es decacornio y se dedica a la visión computerizada e inteligencia artificial de reconocimiento de imagen. Muy potente, tienen un edificio entero en el Science Park. GoGoX, que antes se llamaba GoGoVan, es de logística, viene a ser, para que nos entendamos, un Uber de los camiones y furgonetas. Antes Hong Kong era muy complicado cuando tenías que alquilar una furgoneta, no había un servicio centralizado, lo crearon ellos, funcionó genial y han dado con una solución que funciona para todo el sudeste asiático, con lo cual Hong Kong no es solo para expandirse por China, Hong Kong te sirve para sudeste asiático. Un ejemplo es GoGoX y WeLab. WeLab ahora mismo está expandiéndose por el sudeste asiático y no sé si acaban de levantar 900 millones, una barbaridad de Hong Kong dólar. Pero, o sea, está habiendo unos crecimientos en sudeste asiático francamente potentes. Y Animoca Brands es un unicornio que surgió muy rápidamente, recientemente, pues porque se volvieron uno de los principales players dentro del mundo del blockchain, NFTs, etc. Luego, claro, ha habido un pinchazo
pero hubo un momento en el que multiplicaron por 5 su valor y habían llegado a valer como 1,500 millones de US dólar y se multiplicó por 3 o por 4 en un par de meses. O sea, unos crecimientos verdaderamente impresionantes. Y es o por estar vinculado al fintech y a este tipo de industrias, como puede ser el blockchain, que experimentaron un crecimiento brutal, aquí también fintech, o por tratarse del acceso a mercados francamente potentes, SenseTime en China, DJI a nivel del mundo entero y GoGoX por todo el sudeste asiático. Si nos vamos a los inversores, vemos que la inversión va creciendo de año en año. Vemos también que la inversión del Venture Capital tiene un matching prácticamente equivalente por parte de los programas de incubación del gobierno, ¿vale? Y que juntos alcanzan unos 2.500 millones de euros, ¿vale? De nuevo, vemos que va habiendo cambios a lo largo del tiempo, pero que la tendencia es constantemente al alza. Lo que vemos aquí es una tendencia, digamos, interesante que va en línea con lo que está pasando en otros sitios también, que es que si aquí vemos este color rosita anaranjado, es las inversiones que van a late stage y el verde es early stage. Hubo un boom del late stage y se está volviendo al early stage. En gran medida eso se puede explicar también por todo digamos, la implosión que ha habido en la valoración de buena parte de las startups, y las que están en rondas intermedias pues se encuentran en una situación un poco incómoda a nivel mundial todas, y entonces el Venture Capital se está volcando un poco más hacia el early stage de un tiempo a esta parte. Una cosa importante a señalar es que cada vez está habiendo más eventos vinculando con otros ecosistemas. De hecho, yo mismo formé parte del equipo organizador de un Demo Day con la ciudad de Barcelona para unas startups de PropTech. Unas startups de Barcelona hicieron una presentación a unos inversores de aquí de Hong Kong. Y la verdad es que fue un evento muy interesante porque luego lo veremos, el tipo de oportunidades que hay aquí. Hay grandes grupos que tienen interés en digitalizarse, que son gigantes tradicionales, tienen dinero, tienen use cases, tienen interés, pero no tienen suficiente digitalización en este momento, con lo cual las oportunidades son francamente interesantes. Lo cual nos lleva a las oportunidades. Volvemos, digamos, a lo que podríamos llamar el elefante en la habitación, que es China, que es el Greater Bay Area. Hay 43 unicornios en el Greater Bay Area, es decir, es un gigante. Esta zona tiene un tamaño aproximadamente como si fuera Países Bajos. Tiene una población similar a Alemania y un PIB que es mayor que España. De hecho, tiene un PIB que es mayor que el de Rusia entera. Y más ahora que ha experimentado una bajada en su PIB. Es decir, estamos hablando de una economía muy, muy notable. De hecho, se considera que si se cumplen los criterios de crecimiento, podría llegar a tener un PIB superior al de Alemania en 20 años, esta zona, únicamente esta zona de China. Y ya digo, 43 unicornios aquí y además muy variados, con lo cual tener una presencia en Hong Kong supone una gran oportunidad por varias razones. Una de las razones, por ejemplo, es que ya hemos hablado de Shenzhen, que está puerta con puerta. Hay una cosa muy curiosa, y es que Hong Kong y Shenzhen tienen frontera en base a un río. Y como la frontera está basada en el río, hubo un momento en el que, no me acuerdo bien si fue una tormenta o algo, cambió el curso del río,
claro, como la frontera es según el río, cuando cambió el río hubo un trocito de tierra que dijeron, bueno, ¿y esto ahora de quién es? Porque ha cambiado el río, en teoría ahora esto le pertenece a uno, pero todo el mundo sabe que este trocito en realidad es del otro, y de esa situación un poco ambigua, aquí que tienen una capacidad para sacarle, digamos, rentabilidad a todo, pues dijeron, mira, ni para ti ni para mí. Vamos a hacer un centro tecnológico gestionado por ambos lados que tenga acceso al mercado chino y al resto del mundo. Y están en proceso de crearlo. Es el Lok Ma Chao Loop, va a ser un centro tecnológico gigantesco y va a dar acceso a esta economía de la que estamos hablando aquí y a todas las ventajas de la conectividad que tiene Hong Kong con lo que es, digamos, los ecosistemas occidentales. O sea, no solo es la potencia que hay ya en esta zona del mundo, es lo que va a venir. Y entonces, por dar un ejemplo de otras oportunidades que hay, es la coinversión, que hemos hablado de ella hace un momento. Por ejemplo, Hong Kong ha creado un fondo de 260 millones de euros para coinvertir con Venture Capital. Cuando viene el Venture Capital e invierte en startups locales, si cumple una serie de criterios e invierte dentro de programas que existen dentro de los programas del gobierno, se puede encontrar con que el gobierno va a apoyar en una proporción, si no recuerdo mal, de 2-1, 2 el Venture Capital, 1 el gobierno de Hong Kong. En otros programas es de 1-1, o sea que realmente estamos hablando de unos apoyos muy, muy notables. Y de un respaldo que le da eso a la empresa que supone que los índices de supervivencia de las startups que salen de los programas de Hong Kong sean muy altos. Si vamos específicamente a las oportunidades, nos encontramos con que las startups tienen fundamentalmente el acceso a los mercados, ¿vale? Ya lo hemos hablado en esta misma sesión anteriormente, acceso a China, pero también al resto de Asia. Por cierto que Hong Kong es un mercado muy atractivo, tanto por el alto poder adquisitivo que tiene, tanto por ser la mayor concentración de headquarters de toda la región. Más que Shanghai, más que Singapur, más que ningún otro sitio en Asia, hay 1.500 headquarters regionales. Muchos de ellos, pues por ejemplo, los principales bancos a nivel mundial, el centro regional está en Hong Kong, pero varias de las multinacionales que te puedas imaginar a nivel mundial tienen su base en Hong Kong. ¿Qué ocurre con eso? Que nosotros, por ejemplo, con un cliente que tuvimos, estuvimos negociando un acuerdo con Epson, que es una empresa japonesa, lo estuvimos negociando a través de Hong Kong. Eso es lo que te da Hong Kong. Tanto en el B2C como en el B2B, en este caso específicamente en el B2B, tú puedes acceder a mercados a través de partners gracias a conectar en Hong Kong con un partner de Japón o de Malasia o de China continental, con lo cual el acceso a mercados es fundamental, el acceso a partners, como comentábamos, realmente, y las empresas de Hong Kong, por ejemplo, las de construcción, que las hemos mencionado antes, hacen proyectos en Malasia, en Indonesia, por toda la región, y proyectos muy sofisticados, lo cual da pie a poder hacer pruebas piloto. Si haces una prueba piloto con una de las multinacionales presentes en Hong Kong o con los grupos de Hong Kong que tienen presencia en la región, realmente eso te abre las puertas de toda la región porque Hong Kong es un lugar que tiene mucha visibilidad. A nivel de inversores, de nuevo, aquí hay una gran concentración de dinero. Sinceramente, siempre aparecen todos los rankings de la mayor concentración de multimillonarios, de family offices, de grupos tradicionales como los de la construcción que buscan entrar en nuevas tecnologías y tienen un corporate venture capital, etcétera, aportan dinero, experiencia y contactos, o sea, muy interesante. Y luego lo que comentábamos de la salida a bolsa, es decir, una startup que va creciendo aquí, nada le limita de cara a seguir su camino aquí y tener acceso tanto a fondos de inversores de pequeño ahorrador chino que lo mete en la bolsa, y también de Occidente, que es el único lugar del mundo donde convergen.
Si miramos corporates, hay dos oportunidades muy claras. La innovación abierta, es decir, interactuar con el ecosistema que hay aquí, con las ventajas que tiene también que Hong Kong tenga acceso al ecosistema de China y al occidental, porque ir a China tiene un nivel de dificultad que tira para atrás a mucha empresa y sinceramente en algunos sectores con razón, porque es farragoso. Hay mucho que ganar, también hay mucho que perder. Venir a Hong Kong te permite ganar casi lo mismo o por lo menos tener acceso a poder ir avanzando en esa dirección y tienes mucho menos que perder, con lo cual por eso sigue siendo la gran, digamos, puerta de entrada, ¿no? Interactuar en el ecosistema, programas de scouting, construir, entrar a formar parte del ecosistema, tener partnerships. Una tendencia muy interesante es la posibilidad de tener antena de innovación. Esto es algo que nosotros estamos ya explorando con varios clientes. Hay costumbre de tener antena de innovación en lugares como Silicon Valley o como Israel, que son ecosistemas que están más acostumbrados a esto. Hong Kong está empezando, pero realmente lo interesante de eso es, de nuevo, hay apoyo por parte de la administración de Hong Kong cuando desarrollas investigación y desarrollo en tu oficina o en el laboratorio que crees en Hong Kong. Esto también lo tuvimos con un cliente que abrió un laboratorio de robótica y tuvo acceso a una serie de programas del gobierno, ¿no? Entonces, el ser capaz de incubar proyectos propios en esta zona del mundo permite también estar al tanto de tendencias, estar al tanto también de lo que están innovando en la competencia. Es decir, merece mucho la pena porque los costes de tener una cierta presencia aquí, sobre todo para una corporate, son mínimos. Y en cambio el efecto estratégico que puede tener es francamente importante. Si nos vamos a los inversores, pues realmente forma parte un poco de lo mismo. Hay la posibilidad de hacer scouting de startups. Ya hemos visto que si uno invierte aquí, se puede encontrar con que una startup se vuelva un unicornio porque tiene acceso a estos mercados que tienen tal tamaño que cuando la fórmula, el modelo de negocio funciona, el crecimiento puede ser exponencial y muy rápido. Alguien que tenga un modelo de negocio equivalente o una idea parecida y que por desgracia nazca en un ecosistema menos maduro, menos interconectado, pues quizá no experimenta ese tipo de crecimientos a pesar de ser igual de bueno, pero es que no ha nacido y no ha crecido en un terreno igual de abonado. Entonces, lo bueno aquí es que para un inversor, si viene e invierte, realmente se está encontrando con unas posibilidades de crecimiento y rentabilidad muy notables. Puede utilizar Hong Kong para lograr una prueba de concepto de startups que hay en su portfolio o antes de invertir en su portfolio. Esto lo tuvimos con un cliente de turismo que vino aquí pre-COVID, antes del COVID, vino a demostrar que su modelo de negocio funcionaba con turistas chinos, de tal forma que pudieran sacar una valoración mejor en la ronda A que iban a hacer a continuación. Y luego, muy interesante, si los inversores, si los fondos empiezan a tener presencia aquí, van desarrollando el network del que estábamos hablando para ayudar a sus participadas. Vivimos en un mundo global en el que en última instancia una startup no se puede quedar únicamente en su mercado y no se puede quedar únicamente en un continente. Va a tener que aspirar, luego las hay que llegan y las hay que no, pero va a tener que aspirar a jugar en un terreno de juego mundial. Tarde o temprano va a llegar a Asia. Si un venture puede proporcionar ese tipo, puede abrir esas puertas en Asia, pues realmente también se diferencia de otros venture capital y multiplica las probabilidades de que sus participadas le den rentabilidad en última instancia. Y conseguir inversores asiáticos. Aquí también podríamos hablar, pues de nuevo, al tener presencia aquí, incluso podrían surgir inversores asiáticos y que eso le permita al venture, si se dedica, por ejemplo, a las rondas más iniciales, precisamente al entrar un inversor asiático podría permitirle vender y hacer un exit. También hay coinversión
por parte de fondos de aquí, sin necesidad de hacer el exit. Y también nos hemos encontrado con que ahora hay fondos de Hong Kong que quieren invertir en early stage en Europa. Incluso nos han estado preguntando para poder invertir, no directamente, porque son conscientes de que no entienden el ecosistema de los distintos países en Europa, pero nos han estado preguntando por invertir en Venture Capital de un tamaño pequeño, 50 millones, fondos de 50 millones dedicados al early stage, y que ellos fueran un LP, de tal manera que quien haga el deployment del dinero realmente tenga un conocimiento a pie de calle de cada ecosistema. Eso es una tendencia que hemos estado viendo. Entonces, para inversores hay oportunidades no solo para venir aquí, sino incluso para que dinero de aquí pueda ser invertido en los ecosistemas europeos o en concreto en España a través de que los fondos de Hong Kong se conviertan en el PIS del fondo español. Entonces, las fuentes, para el que quiera saber más, las fuentes que hemos utilizado son Start Me Up, Invest Hong Kong, Hong Kong TDC, y reports como por ejemplo este report de KPMG que lo sacan cada año con el Alibaba Entrepreneurs Fund, que se fija en cómo transformar Hong Kong a través del entrepreneurship. Entonces, con esto realmente hemos terminado la sesión y he procurado ceñirme al tiempo. Aquí tenéis mis datos de contacto. De todas formas, me podéis buscar en LinkedIn. Y ahora podemos pasar a responder a las preguntas. Además, Alfonso, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por tu ponencia, porque además, como bien ha puesto Sebastián en el chat, no sé si has podido leerlo, estabas un poco concentrado. Mira, sí. Nos ha dicho que más que una pregunta, quería sencillamente expresar su reconocimiento a los esfuerzos de Alfonso Ballesteros por expandir tanto la comprensión de Hong Kong en España como la de España en Hong Kong. Enhorabuena y gracias. Y luego, Muchas además, gracias. Laura te pregunta si realmente es difícil constituirse legalmente en Hong Kong. No, es muy fácil. Realmente lleva muy poco, te puede llevar menos de una semana el procedimiento, y basta con un solo director. Pre-COVID y antes de que hubiera una serie de regulaciones más estrictas, se podía hacer incluso en remoto, delegando en unos contables de Hong Kong, por ejemplo, o en unos abogados. Y un tiempo a esta parte se ha vuelto a hacer más presencial por las regulaciones que hay relacionadas con la apertura de cuenta bancaria, ¿vale? Pero realmente es un proceso que es rápido, fácil, bastante barato. Y además luego operar una empresa en Hong Kong es muy sencillo. Por ejemplo, en Hong Kong no hay IVA. En Hong Kong los impuestos, el impuesto a las empresas es del 15%. Hay una legislación muy sencilla, muy clara, muy transparente, y está basada en el common law. Aquí la legislación está redactada en inglés, el inglés es lengua oficial, con lo cual cuando tienes cualquier gestión con la administración la puedes hacer en inglés, a diferencia, por ejemplo, de China continental. Y de hecho, si tienes un problema con alguien y tienes que ir a juicio, está basado en el common law británico. Con lo cual la mayor parte de las empresas están muy familiarizadas con su lógica, digamos, y con el funcionamiento. Además, se reconoce como una jurisdicción con un alto reconocimiento en cuanto a imparcialidad, es decir, aquí tienes seguridad jurídica, y entonces todo lo que es abrir empresa y operarla francamente de los mejores lugares del mundo. Siempre que hay rankings de facilidad de hacer negocios, de las ciudades más acogedoras, etcétera, siempre está el número 1, el número 2. Fenomenal, Alfonso. También nos preguntan el usuario JL
he entendido que pueden invertir en Europa. ¿Qué tipo de perfil buscan? ¿Un producto mínimo viable? ¿Negocio ya de un determinado volumen? ¿Ideas? A ver, depende, o sea, es que realmente estamos hablando aquí de todo el ecosistema de Hong Kong y de todos los verticales, hay de todo. Yo lo que puedo comentar es que recientemente, a nivel, digamos, anecdótico de algo, de un caso real que ha ocurrido en los últimos 2 meses, un fondo de Hong Kong creado por una corporate que tiene fondos para invertir en Europa, solían invertir en fases más avanzadas, les interesa invertir en fases más early, se han dado cuenta de que ellos no van a ser capaces de tener el conocimiento, el network, para ser capaces de llegar a esa capilaridad, de llegar a ver todas las startups, además del volumen que supondría, y entonces la estrategia que han elegido es que en vez de ir ellos a hacer ese trabajo de campo, lo que quieren es identificar venture capital locales de cada país, de España, de Francia, etcétera, para convertirse ellos en LPs de ese venture capital, que sea el que con sus conocimientos sea capaz de sacar la rentabilidad. Eso es una tendencia que hemos visto recientemente que nos ha parecido muy interesante. Por lo demás, pues luego en realidad hay que ir viendo caso por caso cada fondo, porque cada fondo tiene su mandato. Muchos de ellos tienen el mandato de moverse únicamente en Asia, como ocurre mucho en Europa, en moverte solo en Europa o en España y Latinoamérica, etcétera, pero eso también hay una vuelta de tuerca en esto, podríamos decir, que es que en el momento en el que tú llegas y abres una oficina aquí, tú ya serías susceptible de recibir inversión de un venture que tenga como mandato invertir en Hong Kong o invertir en Asia, porque tú ya pasas a tener una presencia legal en Asia, con lo cual cuando hablamos de invertir en Europa, no es necesariamente llevar el dinero a Europa, puede ser invertir en una startup europea que abra una Hong Kong Limited aquí. Vale. Nos pregunta también Jorge Solano, ¿qué diferencias ves entre el ecosistema inversor de Hong Kong y el de Singapur? Pues siento dar una respuesta que a lo mejor va a ser un poquito decepcionante, pero es que eso es toda una ponencia nueva. Es que son dos lugares muy distintos. Hong Kong pertenece a China, Singapur es un país independiente, distinto, son grandes centros financieros, pero el grado de la estrategia que ha seguido Singapur para ayudar a sus empresas es distinta, con otras perspectivas. Por ejemplo, ahí han llegado a desarrollar a nivel de robótica bastante más que Hong Kong. Ahí tienen un ecosistema que está muy basado en el resto del sudeste asiático y no tanto de acceso a China, con lo cual se ven como el lugar clave para los negocios en Indonesia y en Malasia, sobre todo, y en toda esa región. Se trata realmente de otro planteamiento, entonces habría que ir en todo caso punto por punto. También han seguido una estrategia distinta a la de Hong Kong en lo que se refiere a la regulación, por ejemplo, de las cripto, con lo cual es que realmente comparar sería interesante, pero para decir cosas realmente relevantes es otra ponencia que por mi parte encantado cuando queráis. Pues sin duda lo apuntamos. Sí. Sí, muy bien. No sé Pues, si hay más Pues preguntas. sí, no sé si alguien más se anima, si desea puede abrir el micro para hacerle alguna pregunta a Alfonso. Bueno, lo que sí tenemos claro, Alfonso, es que vamos a coordinar la siguiente ponencia entre el ecosistema de Hong Kong y Singapur. Genial, pues será un placer. Sí.
Pues nada, Alfonso, en caso tal, alguno de los asistentes quiera ponerse en contacto contigo, no sé si nos dejas un correo o tu LinkedIn, no sé cómo te vendría mejor. Sí, mira, os voy a poner el correo aquí. Aquí Os nos voy a dice poner... la Cámara de Comercio. Mira, Alfonso, te están dando las gracias por el chat, tanto de la Cámara de Comercio Española desde Hong Kong, Sí. G. Bruyes, Muchas muchas gracias. gracias, excelente Dani ponencia, Quispe, millón de gracias por tu trabajo, Alfonso Ballesteros, que eres tú, Jan Farrell, JL, Álvaro Sebastián, Fontaneda, JL, gracias crack, gracias de nuevo, y ahí tenéis el contacto de Alfonso, ¿vale? Para todos, ballesteros@crossbow-medio-consulting.com. Y sobre todo, si me buscáis en LinkedIn, soy muy activo, con lo cual ahí me podéis encontrar, me podéis dar a conectar y encantado también de seguir resolviendo cualquier pregunta que tengáis. Y muchas gracias a todo el mundo por los agradecimientos. Y nada, un placer. Y como hablábamos, si todo va bien, en breve tendremos otra sobre comparando ecosistemas. Fenomenal, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir a este webinar y estad atentos porque seguimos con novedades tanto en nuestras redes sociales, en nuestra web de Madrid Innova, como en nuestra newsletter de cada viernes. Genial. hasta luego, un Gracias. gusto. Cuídate, Alfonso. Chao. Hasta luego a todos.